frente a todos. El Gobierno federal, por mi conducto, refrenda su compromiso de actuar con firmeza, precisamente para preservar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. Debemos unir esfuerzos, muy por encima de intereses políticos o partidistas. Esta lucha es de todos y en beneficio de todos. ¿Alguna célula de delincuencia organizada? El armamento que usted escucha en este momento es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. La guerra en el mundo es un cáncer que nos ha plagado por miles de años, la historia mexicana no es diferente, hemos visto cómo la trayectoria mexicana ha estado plagada por conflictos que han sumido a la patria en una tormenta que ha tentado con hundir el barco que es México. Guerra contra el crimen, eso ha sido la razón principal por la cual México no ha podido controlar sus crisis. Desde el 2006 con su declaración de guerra hemos visto un aumento exponencial, causando divisiones sociales que jamás se verán reconstruidas por cualquier gobierno. El cáncer social se ha esparcido a tal nivel que en años jamás podremos reconstruir la nación a su nuevo orden. Desde el 2006 el México de hoy en uno en el cual la paz dejó de existir y finalmente se comenzó a reinar la discordia y la impunidad total de los grupos delictivos, la nación se encuentra sumida en una guerra que el mismo gobierno y su gente está perdiendo. En mejores palabras, el México de hoy está perdiendo su libertad y su integridad, dejando así las puertas abiertas a grupos delictivos a tomar control sobre lo que mismo gobierno no pudo manejar, el curso de esta patria. Podemos culpar a políticos y funcionarios todos los días, pero la verdadera culpa recae en nosotros los mexicanos, en especial el permitir que dichos actos pasen en nuestro país. Hemos dejado que los delincuentes caminen impunes en las calles y permitimos que tomen control de las plazas, pueblos, tierras y gobiernos, prácticamente creando un narcoestado y sumando la nación en un nido interminable que parece jamás tener fin. El 2006 se caracterizó por la declaratoria de guerra de parte del entonces presidente Felipe Calderón, que viendo la situación en que se encontraba la nación y la incompetencia de su compañero de partido Vicente Fox, tomó la decisión de meter las manos al fuego y atacar al crimen de manera contundente, el uso de las Fuerzas Armadas y una doctrina de ofensiva que generó nuestro entorno del día de hoy. Por más que nosotros como ciudadanos hemos tratado de contraatacar contra el crimen organizado, pero nos hemos visto en fracasos eternos. Entonces nos queda solo buscar respuestas, pues el aumento del crimen ha traído un avance en la sociedad de manera negativa que solo ha generado más caos y que el día de hoy se ve como una avalancha desenfrenada destruyendo todo a su paso. ¡Chaparro! ¡Chaparro, date vuelta! ¡Date vuelta, chaparro! Tranquilo, tranquilo, chaparro. Con la captura del Chapo en el sexenio pasado, se podía ver que finalmente los mexicanos y su gobierno estaban hartos de la impunidad con la que reinaban los criminales, con la operación Cisne Negro concretando en su tercera recaptura, el capo más conocido del mundo y culpable de las interminables batallas en el país, había caído y hoy permanece tras las rejas en Estados Unidos, pero de todo esto surge un titán aún peor que el cartel de Sinaloa, un enorme problema que pone en cuestión todo lo hecho en los últimos 2 sexenios.
Vimos cómo los esfuerzos de los mexicanos en la línea del servicio probaron eficientes en capturas de grandes capos, y cómo fueron expuestos ante la sociedad como realmente son, un cáncer y una enfermedad que ha estado matando a incontables de personas, infectando a generaciones y siendo la raíz del problema, funcionando como líderes de organizaciones letales que oponen el orden, la justicia y la paz, sembrando un camino de maleza que da como frutos la muerte, el odio, el caos y el derramamiento de sangre inocente en México. La nueva amenaza que nos plaga hoy es una multinivel, en donde el mismo crimen organizado ataca sin piedad a nuestra gente, a las mujeres y hombres que ponen sus vidas para salvaguardar a México, y en donde el gobierno federal le ha dado la espalda a la lucha que se dio inicio en 2006, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, clamando ser fiel seguidor de los derechos humanos, pero permitiendo que los grupos delictivos pisoteen la integridad nacional. Desde el sexenio pasado vimos cómo los grupos delictivos intensificaron su brutalidad y sin duda alguna el gobierno arremató fuerte contra ellos, no dejando que ganen terreno y que sean más fuertes, pero desde inicios de este nuevo sexenio, el gobierno se ha visto muy débil con el crimen organizado y este ha ido en alza, tomando control de varios sectores en el país, dejando así una clara evidencia de que nuestro nuevo gobierno no es uno capaz de controlar y luchar contra estas personas, y que prefiere denotar una actitud pasiva ante la situación, hasta el mismo presidente lo ha dicho, abrazos, no balazos. Nuestro nuevo gobierno deficiente le ha dado la luz verde a los grupos delictivos, a reinar con puño de hierro y controlar las áreas importantes de la patria, desde los niveles más básicos en el sector civil hasta las altas esferas del gobierno. Hemos visto que la nueva estrategia del presidente ha sido un fracaso y más que nada inservible. Nos deja a nosotros como los ciudadanos de una nación desprotegidos y solos ante la discordia del narcotráfico que ha afectado a tantas personas. El presidente no ha tenido la iniciativa, los pantalones y las ganas de luchar contra el crimen. Él prefiere ir por su sexenio perdonando a los delincuentes y dejando que anden por las calles libres, desde su fallido intento de captura de Ovidio hasta la creciente amenaza de la inminente guerra entre el cartel de Jalisco y el cartel de Santa Rosa de Lima, en donde el mismo gobierno federal se ve incapaz de detener este conflicto, dejando la seguridad de su gente a la merced del capo más grande. Sin duda alguna estamos en la época en donde el mismo gobierno federal ha dado su espalda al pueblo que tanto juró defender, cuidar y tener como prioridad en sus candidaturas. Tal vez el estar tanto tiempo ya en sus tronos de oro en el Congreso, sus puestos en gobernaciones y municipios, e incluso la silla presidencial ha dejado ver sus verdaderas caras. De tanto caos y desorden es propio que el mismo pueblo vea cómo defenderse de esta oleada de crimen, porque esta guerra entre grupos delictivos nos deja en el fuego cruzado. Volverá a suceder lo que pasó en Michoacán, donde gente común y corriente se cansó de estar bajo el yugo de los caballeros templarios y se levantó en armas, formando sus colectivos de autodefensas, en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto se vio muy criticado por dejar a la deriva dicho estado, dejando así la realidad de las cosas. Si el gobierno federal el día de hoy no se pone a ver la situación y tener un posicionamiento más firme, el mismo pueblo hará lo que siempre sabe hacer, defenderse a sí mismo de la oleada de narcotraficantes, y tomando la justicia por sus propias manos. Señor presidente, si no quiere que su país entre en una verdadera guerra civil, deje de andar haciendo teatro todas las mañanas y póngase a trabajar y atender el país, que en medio de pandemia y crisis social se necesita un líder, no un payaso en la silla presidencial. Estamos hartos del pan y circo y pronto el pueblo tomará los palos y dará duro contra todos los que nos dieron la espalda. Nuestra nación nos necesita. Si el gobierno no nos ayuda, entonces está en nuestras manos el de trabajar por ella, que por algo somos los hijos de la patria, y por algo hemos siempre salido de las crisis y guerras eternas. Somos el doliente nacional. Pronto los criminales, corruptos y bandidos sentirán el dolor que tenemos y sabrán el verdadero mal que le han causado a esta patria. Pronto sentirán el terror que hemos tenido.